En una ampliación de los cambios de su reforma migratoria, Cuba anunció que permitirá el retorno temporal de miles de migrados ilegales que escaparon del país desde 1994, así como de profesionales, médicos y deportistas de alto rendimiento que desertaron durante misiones en el exterior. El anuncio hecho por el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta Álvarez, abre las puertas para las visitas de los cubanos que escaparon ilegalmente, en su mayoría en operaciones marítimas rumbo a Estados Unidos. Las 9 medidas incluyen además la posibilidad de que regresen profesionales de la salud y deportistas de alto rendimiento que abandonaron la misión, hicieron negativa de regreso o salieron ilegalmente del país posterior a 1990, siempre que hayan transcurrido más de 8 años del hecho que dio origen a la prohibición. El gobierno cubano también decidió ampliar las causales de repatriación a quienes salieron del país con menos de 16 años y a otras personas por razones humanitarias, entre ellas las que requieren regresar para hacerse cargo de familiares desvalidos en Cuba. El anuncio hecho ayer podría beneficiar a unos 100.000 cubanos residentes en Estados Unidos que tienen vetado visitar a sus familiares en la isla como castigo por haber salido ilegalmente del territorio nacional. Muy bien, es un gusto darles la bienvenida aquí al abogado de inmigración Santiago Alpizar. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, Pedro, por la invitación. Un gusto. Emilio Morales es economista y titular del Havana Consulting Group. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Primero una cosita que quería puntualizar porque algunos televidentes nos plantearon sus dudas. Cuando se habla de la base de Guantánamo, se habla específicamente de los que se fugaron a la base de Guantánamo, no a las miles de personas que fueron llevadas por los guardacostas a la base de Guantánamo. Estamos hablando de un número muy pequeño en ese caso. Los que desafiaron las campos minas, de minas, exacto, o llegaron exactamente, o las minas o los tiburones. Correcto. ¿Qué le llama más la atención de esto, Santiago? Bueno, lo que siempre me ha llamado la atención, y lo he dicho en otras ocasiones que se me ha preguntado, es esta medida que permite a los cubanos conservar sus propiedades después de abandonar la isla definitivamente, y que es lo que me parece a mí que es más radical que han hecho el gobierno de Cuba en muchos años. Y no perdamos de vista que el propósito principal de todas estas medidas es recaudar fondos para convertir a Cuba en una economía doméstica en la que los cubanos del exterior que emigran, mandando remesas a Cuba o regresando al país, van a sostener una economía en declive que no es productiva y que no tiene otro sentido de ser, sino sea esa inmigración que tanto odiaron y auparon de alguna manera, dividiendo a la familia, dividiendo al pueblo cubano. Ahora están pidiendo retorno de los emigrados. Antes decían que se iban los gusanos y regresaban las mariposas. Ahora los ven con signos de dólares y muchos dólares. ¿Qué me dice? Sí, no, la medida tiene varias aristas por las cuales me dice, ¿no? Primero, el impacto político que tiene, hay una distensión social con la medida, hay una presión muy grande en Cuba y eso va a aliviarse desde el punto de vista migratorio y desde el punto de vista social también. Va a aliviarse las tensiones con la Comunidad Económica Europea, porque ahora no van a decir los cubanos no pueden viajar. Sí, es una medida también que tiene ese alcance. Desde el punto de vista humano, va a permitir la reunificación familiar, que eso es un aspecto muy importante. En los últimos 10 años han emigrado prácticamente casi 500.000 de cubanos, y cubanos que emigran sin su familia, entonces son familias divididas. Muchos emigran con la esperanza de reunirlos en 2 o 3 años a todos, pero a veces se pasan la vida entera y no pueden reunir. Entonces esto es una manera de cubrir ese acápite. También hay que ver que todavía tiene sus puntos negros la medida, porque hay personas que no van a poder regresar. Y eso hemos hablado en otros programas. Entonces, pero el trasfondo de esto es más un trasfondo económico. ¿Por qué? Pues Cuba está en una crisis muy grande, una crisis económica. Las medidas de apertura que ha hecho el gobierno de Raúl Castro todavía no han dado un fruto que se pueda ver. Son medidas muy inflexibles, todavía con leyes muy rígidas. Entonces esta es la primera ley que al parecer es menos rígida, porque como te decía, cubre muchos aspectos. Entonces, desde el punto de vista económico, va a permitir que miles de cubanos puedan viajar y regresar. Sí, se va a establecer una especie de flujo de entrada y salida de cubanos que lo que van a ir a buscar al exterior es un trabajo, hacer dinero, regresar a Cuba, gastarlo con su familia o invertirlo en un negocio. Claro. Quieren convertir, en mi opinión, también un poco a Cuba como el Panamá del Caribe. Lo que pasa es que lo están haciendo de la forma. Usted sabe que Panamá es un paraíso fiscal, además
se le han proveído se han previsto muchas urbanizaciones para los estadounidenses que se retiran y van a vivir allá sus pensiones, y esto es lo que están tratando de hacer poco más o menos Cuba, sin construcciones, sin atractivos. Pero hay muchos cubanos americanos que pueden ir a vivir retirados allá, me está diciendo. Eso es lo que se está pretendiendo hacer. Recuérdese, sin embargo, y Cuba lo que está buscando es también que lo elimine de la lista de países terroristas, está tratando de mostrar una mejor cara al mundo, independientemente de que esto no cumple con las meras regulaciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque todavía hay límites en cuanto a quiénes entran y quiénes salen del país. Ahora pone a Estados Unidos en una situación incómoda, claro, porque ahora es el que se ve obligado a decir, no vamos a aceptar 1 millón de cubanos. Pero es que sería siempre inaceptable, porque no es posible que un país, cualquiera que este sea, admita el fracaso de otro y venga entonces a toda la población descontenta de ese país porque no ha tenido gobierno o no ha sabido autogobernarse por las razones que fueran, a buscar su frustración política, económica, social en las fronteras internas de otro país como Estados Unidos. Me queda un minutito, le pregunto lo mismo a los dos. Esta serie de medidas ayudan o perjudican la idea de que pueda haber más libertad en Cuba en todos los aspectos en el mediano y largo plazo? Bueno, todo lo que sea dejar entrar y salir va a ayudar porque la gente va a salir, va a ver cómo es el mundo y va a regresar con la experiencia distinta a la que han vivido durante 50 años, 20 años, 30 años, en dependencia de la edad que tenga la persona. Entonces ese va a ser un contraste que es un riesgo que está corriendo el gobierno también. Santiago. Yo creo que sí, que se empieza a ver una fisura y los efectos obvios que tiene un régimen como el cubano, cerrado al mundo, de autarquía, y estas medidas obviamente muestran la debilidad de este régimen que ha imperado en Cuba por 50 y tantos años y que de alguna forma se está implosionando desde adentro y un día se va obviamente a desbaratar. Y esperamos que no sea a través de una explosión social, sino sea a través de estos cambios que además sean promovidos también desde adentro. Cualquier vía pacífica. Cualquier que sea. Un gusto tenerlos.